para grabarlo. En este tema de razonamiento verbal, quiero que quede bien claro que hay cosas que ustedes lo tienen que construir. Es la habilidad de ustedes. Muchas veces en este tipo de temas, incluso yo puedo tener una visión que no es la más fácil. Y la creatividad, la deducción, la forma de pensar de ustedes es distinta y les puede ayudar mucho, ¿sí? Entonces, ténganse mucha confianza en lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, porque a veces nosotros tenemos mucha habilidad o tenemos mucha propiedad de resolver cosas que no estamos acostumbrados. O sea, ténganse mucha confianza en esas partes. En este caso yo voy a dividir la sesión de hoy y acuérdense, ahorita les voy a pasar el link de la clase de las 12. En la clase de las 12 voy a intentar cerrar un poco lo de razonamiento verbal y empezar, si no empezamos hoy, vamos a empezar la siguiente sesión a resolver exámenes, ¿no? Y ir concluyendo con todo esto. Entonces, yo les voy a compartir esto. Ya se puso ahí. Quiero que vean que aquí dice oraciones incompletas. ¿Lo ven? Sí, ya se ve, ¿verdad? Deben de analizar bien las oraciones incompletas, porque en las oraciones incompletas tienen una estructura muy definida. Me voy directamente a lo que es los hechos. Tiene espacios punteados o subrayados o los tiene entre paréntesis, donde es la palabra que tú tienes que elegir como opción correcta. Entonces, cuando tú dices haces una elección correcta, tienes que pensar en alternativas que te den una respuesta lógica, que te den una respuesta que tenga una situación semántica de redacción y de que tenga ciertas características. Las palabras o las opciones que no son las correctas, se le llama distractores. En el Ceneval se acostumbra mucho meter como opciones distractores y que te vas con la finta y ahí caes. Por ejemplo, son criterios generales: la compatibilidad semántica, la propiedad léxica. ¿A qué se refiere la semántica? Se refiere que tenga una lógica, tanto en el verbo, el sujeto, la preposición, que tú sientas que es lógica la redacción del texto para elegir una palabra y ponerla ahí, ¿no? En la respuesta correcta. Léxico, sí, muchas veces aquí donde nos podemos fallar en lo léxico es que tú batalles con el significado de una palabra. Cuando tú batallas con el significado de una palabra, muchas veces te tienes que apoyar de los verbos que están en la oración, ¿sí? O sea, por ejemplo, exhumar, exhumó, quiere decir que tú exhumaste. ¿A qué se refiere? Generalmente nosotros, bueno, la gente que se dedica a eso, va a un panteón y saca el cadáver que está enterrado para análisis, para lo que tú quieras, o cambiarlo de panteón. Eso es exhumar, ¿sí? Luego vienen correcciones sintácticas que se refiere básicamente a algo que tengas que corregir porque las palabras no están acomodadas y es una cuestión ilógica. Por ejemplo, hidroavión, ¿sí?
Kevin le trajo a sus padres varios regalos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta palabra, ¿cuál es lo gramatical? Dice Kevin lee. Y fíjese bien, esta palabra lee, este adverbio, si se fijan acá, cómo va escrito. ¿Se fijaron? Kevin le trajo a sus padres. O le es singular, padres plural. Entonces tú tienes que pensar y leerle bien las palabras, ¿no? Ahora vienen ejemplos explícitas. ¿Qué significa explícitas? Que allí está el resultado y que lo puedes ver bien y que tú te puedes analizar bien. Por ejemplo, aquí viene una palabra, este se le llama conector. La palabra que vas a poner aquí se llama conector. La es una virtud. Entonces, tú dices tú te vas, fíjese bien, la virtud cuando se necesitan meditadas, no sé qué voy a poner, pero por ejemplo, la astucia no es una virtud, ¿sí? La prisa tampoco es una virtud, no podemos andar de prisa y prisa. Tú ya descartas, por ejemplo, ya descartas la A, descarta la B, simplemente por el hecho de que tú sabes que astucia no es virtud, ¿sí? La osadía, muchos somos osados, pero no, la osadía o lo aventado que somos no es una, ¿cómo se dice? Una virtud. Bueno, pero vamos acá. Prontitud, eso de prontitud, las cosas las hago prontas, las hago rápidas, pero eso tiene que ver con tu acción, con tus cosas, pero no es una virtud. Entonces, si fijas cómo fui revisando esto y me fui a la primera palabra y a esta palabra de virtud, ¿se fijan? Y ya, yo digo, la paciencia es una virtud cuando se necesitan decisiones meditadas. ¿Se fijan cómo está? Esta es la explícita. La implícita, las oraciones de este tipo presentan conceptos o definiciones de manera sobreentendida. Sobreentendida. No te lo dice. Puede estar escondido, ¿no? Por ejemplo, la cultural del país, la homogeneidad cultural del país, digamos que sí. La unidad cultural del país, digamos que sí. Digamos que todos sí, pero vamos al complemento, se manifiestan en la coexistencia en el territorio. Ya te está hablando de algo que está sucediendo allí, que existe dentro del pueblo, dentro de la ciudad. Entonces, si tú dices, la homogeneidad, vamos a suponer que es correcta, se manifiesta con costumbres complementarias. No hay costumbres complementarias, no la hay. Hay costumbres, punto. Quizá esta palabra complementaria te ayuda a decir, esta no es la correcta. La unidad cultural, bueno, en un país no hay una unidad cultural, hay cultura, pero no es una unidad, ¿sí? Y las ciudades similares no puede ser porque cada ciudades tenemos diferentes costumbres y cultura, incluso entre colonias. La uniformidad cultural del país se manifiesta en los mismos idiomas. No, en una ciudad puede haber gente que hable distintos idiomas. En un país, me refiero, ¿no? La pluralidad, o sea, la pluralidad es la diversidad cultural que hay, de coexistencia de diversas tradiciones. O sea, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, que hay dialectos, entonces es una pluralidad cultural con diversas tradiciones. Cada etnia o cada pueblo tiene sus tradiciones. Y así se van con las implícitas, ¿no? Quiere decir que la cultura y las tradiciones está implícita en un país, en una oración. De carácter sintáctico, fundamenta concatenación de vocables conforman el contexto. Vamos a ver si encontramos una. Por analogía,
Estos ejercicios se realizan de manera explícita, de tal manera que los términos puedan ser pueden ser identificados por ideas vinculadas a sus propias naturalezas. O sea, el significado de todas estas que están aquí debe tener una vinculación natural a la pregunta que te hacen, a esta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí te ponen como correcto fulguran, rozamiento. Si nosotros no leemos bien, vamos a leer razonamiento. Ojo. Los meteoritos fulguran como estrellas fugaces por el rozamiento con la atmósfera. No. ¿No? ¿Me dices que no a mí? Bueno, no sé. Bueno, explotan y rebotan. Bueno, no sabemos si los meteoritos explotan todos o rebotan todos. Deslumbran, digamos sí, pero no hay un contraste, ¿sí? Oscilan, no es como el péndulo de una campana o de una ola que van oscilando, ¿no? Viajan en el aire, en la atmósfera no hay aire. La atmósfera son gases, no hay aire. Entonces fulguran, la palabra fulguran es como la cola que echa el meteorito, por eso le llaman fugaz. El meteorito no es propiamente una estrella, pero por eso de ahí viene la estrella fugaz, fulguran, dan un destello de luz y eso se da por rozamiento de la atmósfera, ¿sí? Luego vienen por casualidad. Las presentes situaciones de causa-efecto, las cuales se pueden medir como resolución para complementar la oración, el conector, ¿no? En este caso, mientras corría, fíjese, causa-efecto, ¿sí? Entonces, hay una causa y produce un efecto. El aguacero te produce que te mojes, pero no es un efecto. El agua, la lluvia es una lluvia natural y te moja. El calor es una causa, el calor, pero no es el efecto que te quema. ¿Sí? El viento sí, sientes el viento, pero no es un efecto, es algo natural. El calor y viento son naturales, ¿sí? El granizo no todo el tiempo. Cuando pasa con el granizo, ¿qué significa cuando pasa con el granizo? Lo que sucede es que te escondes para que no te dé el granizo, ¿no? Entonces tú dices, este ejercicio en particular, los rastros verbales, intenso, insensibilizado, nos va a llevar a pensar como causa el frío y como efecto el congelamiento. Entonces, ¿cuáles son las palabras? Intenso, insensibilizado. Y habla de frío congelada. Y así nosotros por el frío sentimos un efecto en nuestra nariz y en nuestras orejas, ¿no? Contradicción. La contradicción es totalmente lo que dice ahí, contrario. Se contradice, hay dos palabras que nos ayudan a contradecir. La reconocida rectitud de su discurso, biografía, conducta, figura, propósito. Discurso no permite no permite o sí permite, no tienen que dejar cosas ambiguas, que sí, a lo mejor no, porque ahí puedes caer como incorrecto. Entonces, por eso no va la palabra sospecha. Biografía, la biografía no, ¿cómo se puede decir? Descartar la posibilidad de desprendimiento. No hay una lógica ahí de que tu biografía de tu vida te permitió descartar toda posibilidad de desprendimiento de tu vida, de tus acciones. No es una cuestión lógica y no está en mucha gente. Pero la conducta
La reconocida rectitud de su conducta, mi conducta, permitió descartar toda posibilidad de culpa. Si yo tengo conducta, tengo rectitud y me porto bien y hago las cosas como deben ser, yo me voy a descartar de toda posibilidad de culpa. ¿Sí? Y luego vienen otras cosas que el carácter figurado no es posible, un hábito, etcétera. Y viene una serie de opciones y vienen ejercicios. Yo voy a poner que me digan la respuesta de uno y se la voy a poner con la respuesta. Déjenme encontrar la hoja de las respuestas. Uy, Dios mío, aquí está. El test 3. Aquí, a ver. Test 3. Tantito. Déjenme llegar. Aquí está. Vamos al test 3. Una cortita. La número 20. ¿Cuál es? Acuérdense que van a tener pocos minutos o segundos para resolver una pregunta, ¿eh? A ver, aquí tengo una respuesta. Ay, Dios mío, ¿dónde está el chat? La D. Me dices la... ¿Quién me dice? Ailén me dice que la D. Es la A. La A. Fíjese bien. Yo no he visto la respuesta. En la corrección de aquel libro, manual, diccionario, problema, cuento. Para empezar, el diccionario difícilmente lo hacemos nosotros, ¿sí? Pero habla de una joven editora. Si es una editora, no creo que hable de contable. No creo que hable de problema, ¿sí? Quizá hable de algún manual o quizá de un cuento. Ha tenido muchas dificultades. Estoy hablando quizá, ¿no? Ha tenido muchas dificultades. Las, es plural. Si yo hablo de manual, las precisiones ahí consignadas muchas veces no eran las adecuadas. Las historias, ahí, quizá la E sea la correcta, ¿no? Pero vamos a ver si la 20 de la test 3. ¿Ya la vieron? Es el test 3. Sí, es el test 3. Es la número 20 y ya vi el resultado. 20, la letra C. ¿Lo vieron? Diccionario. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. La corrección de aquel diccionario. La joven todavía... no, sí. Hay una lógica. Ella es una editora, escribe un cuento, escribe una novela, lo que tú quieras, y cuando ella va y revisa el diccionario a ver si está bien escrita y si no tuvo dificultades, se dio cuenta que había dificultades, por eso es el diccionario. Es como cuando tú escribes un texto, quieres cambiar una palabra, te vas al diccionario a buscar sinónimos. Sí. Profe, qué significa acepciones? Acepciones significa que hubo, ¿cómo te puedo decir? Acepciones como cuestionamientos. ¿Qué hubo?
¿Cómo? Tío Google, me está buscando. Sí, pero quiero buscar una más definida. Dice, Ah, sentido que se puede tomar una palabra o expresión que una vez aceptada y reconocida por el uso se expresa en los diccionarios a través de definiciones. O sea, son las definiciones que se marcan, ¿no? Ay, Dios mío. ok, pues está completamente relacionado con diccionario, como quien dice. Sí, oiga, me perdí. Ahí está. O sea, nosotros podemos resolver algunas. No se trata que se agarren a resolver todas. Si se fijan, hay palabras eh, ¿Te chilo, profe? Otro. sí, pero no va a alcanzar el tiempo. A ver, estamos en el test 3. Es que tengo que buscar una corta. Ay, aquí la 10. La 10. B. B. La 10, la 10, la 10. B. No, Acué. pero eso no es esa. A ver, la 11. Me inclino por la B, pero... Ay, no lo sé. ¿Alguien más? La B, dijiste, aunque lógica. Ah, fíjate que hablar de lógica aquí, estás hablando de un hecho físico. Yo creo que la A. O la D. El universo no tiene un orden No, no, establecido, pero no, no. en la medida en que puedes acercarte a él, intuyes que existe una divinidad de la que todos procedemos. Fíjese bien, No creo que divinidad. de la que todos procedemos. No todos procedemos de la divinidad, ¿sí? Vamos a ver la respuesta. Y no hay que la riegue como ahorita. ¿Quién dijo la A? Yo, Paulina. Por Paulina la A. Ay, a madre. Pues Sí, ¿eh? sí, a ver, aunque una lógica, no, ya que el universo tiene un orden establecido, ya que es cierto, las demás no son lógicas, no hay una, esta habla de una teoría de donde procedemos, como la religiosa, como la del Big Bang, como de la panspermia. Esta pregunta está haciendo referencia a una teoría de donde procedemos. Y las otras no te hablan nada de eso. ¿Sí? Aquí la clave dice de la que todos procedemos. Si se habla de la que todos procedemos, tiene que ver como una especie de existencia de por qué existimos. O sea, hay que tener mucho cuidado cómo la leemos, ¿no? Entonces, aquí hay muchos ejercicios que podemos trabajar o que se pueden trabajar ustedes, eh, en donde ustedes puedan desarrollar más la habilidad. No ocupan estar leyendo todo, no, unos cuantos, así como lo vimos ahorita y que le explicamos y que yo me equivoqué en una y que pensé que Paulina estaba mal y que no, y ya tú razonas por qué sí, porque te está hablando de una teoría de donde procedemos. Y las demás opciones no hay una teoría, no hay nada. ¿Sí? Sí, cierto. Entonces, de esto sí te pueden preguntar y casi es un hecho que sí viene en el examen, ¿no?
Eh, por ejemplo, ya la última, la 12. La B. La B, ocultará, desencadenar las enormes consecuencias económicas que podía producir la información reciente hicieron que la institución bancaria, ¿la cuál? ¿Cuál dijiste, la E o La B, dije la la B. B? Hicieron que la institución bancaria ocultara los datos que podrían desencadenar un pánico financiero. Quizá ocultar no es una cuestión ética de los bancos, ¿no? Quizá. Este es el test 2. Y es la pregunta 12. Eh, ¿Qué es? es la B. La B. Creo yo, no sé, a lo mejor no vi bien. Sí, yo vi bien. ¿Cuál es? Es correcto. Camuflara, hicieron que el banco camuflara los datos que podrían revertirse. Aquí se echa la soga al cuello del banco. Sí. No, Aquí, pero, o sea, como usted dice, no es una cosa ética que se debe hacer, pero pasa, sí sí, pasa, y así lo hacen. evidenciara la presión de información bancaria, evidenciara la institución bancaria, los datos se podrían generar. También se echa la soga al cuello del banco, en la A y la E. En la B, si lo cambia, no lo va a anunciar. ¿Eh? Si aquí lo escondiera, los datos podrían contener el pánico. No se trata de contener el pánico. Bueno, vamos a lo que nos queda. A ver, dígame si ven esta página. ¿La ven? ¿Cuál, profe? Ahí va, déjenme. Ahí. Sí, sí se ve. Ok. Simón. Aquí está todo. Nosotros vamos a regresar a las 12, 2 horas. Al ratito les paso el link, unos minutos más. Ahorita ya me quedan 7 minutos y medio. Pero vamos a cascarear con esto. Si ustedes se fijan, esto ya se los compartí. Si ustedes se fijan, aquí viene un índice. ¿Sí? Este razonamiento verbal primaria se refiere a una cuestión totalmente de primaria. No lo voy a ver. Oraciones incompletas es exactamente lo que estábamos viendo ahorita. Oraciones incompletas. Miren. Luego te viene una serie de explicaciones a la raíz de, y viene una serie de palabras y te viene una explicación. Nosotros vamos a darle un entre y vean cuántos exámenes hay o pruebas, ¿sí? De esto. Yo puedo abrir todo desde aquí, pero no tiene caso abrir todo. Tú puedes abrir el 8 y resolver una o dos, ¿sí? Ahorita nos va a ganar el tiempo y vamos a regresar a las 12, pero voy a intentar concluir con esto para ver si nos da tiempo resolver examen aquel de biología de la hoja verde. Luego viene analogías, que ya habíamos platicado analogías. Voy a empezar con oraciones incompletas de las partes de la que está aquí. Vamos a resolver unos 3 o 4.
analogías, aquí está analogías verbales, y vienen ejercicios. Si se fijan, si yo abro la prueba 10, viene inhumar, exhumar. Ya vimos que era exhumar. Entonces, inhumar es antónimo de exhumar. O sea, inhumar es como enterrarlo, exhumar es como desenterrarlo. Entonces, como ocultar es antónimo de mostrar. Ocultar, demostrar. ¿Se fijan cómo está? Entonces viene una serie de, y aparte ya habíamos visto sobre las estrategias, ¿sí? Me regreso al índice. Entonces, nosotros vamos a iniciar al rato con oraciones incompletas, analogías, antónimos. A mí me interesa mucho comprensión lectora, pero ahorita vamos a ver término excluido. Vamos a ver cómo andan en esto. Voy a poner la pregunta, el examen 4. Y voy a ponerles esta. ¿A qué se refiere esto de exclusión? Esto se refiere a que tú tienes una palabra pensar y cuál es la que no coincide o que está fuera fuera de la relación con la palabra pensar. Constricción, atracción, compunción, remordimiento, disgusto. Fíjense bien que aquí si yo le digo atracción, no sabemos qué significa, compunción, no sabemos qué significa, o vamos partiendo de que no sabes. Y dices, en la torre, ¿cuál es la respuesta? Si tú piensas del término, perdón, pensar, decía yo, pesar es que me pesó hacer esto, me pesó no haber hecho esto. Es una cuestión de una acción sentimental que me dio remordimiento, o sea, me dio un pesar de remordimiento, de constricción, o sea, me retraí. Entonces, nada tiene que ver con el disgusto. Pensar es el sentimiento de dolor interior que siente a causa de algo desagradable o triste. Me mostró su pesar con el fallecimiento, la relación de evidencia, bla, bla, bla. El término disgusto, por referirse a la incomodidad que genera el ánimo de algo desagradable, sin que llegue a ser dolor. Yo puedo estar incómodo en la silla donde estoy, ¿sí? Y me da un disgusto porque estoy incómodo en la posición, ¿sí? Por ejemplo, ascendente. Ascendente, ¿qué se refiere? Es de ascendencia, o sea, es de subir, es de subir y es de bajar. Por ejemplo, tú eres descendiente de tus padres, vas a tener una ascendencia con tus hijos. Habla de antecesores, antepasados, padres, abuelos. La A, la B, la C y la E tiene mucha relación con lo que es ascendencia sin H, ¿no? De ascendente, de familia, perdón, de descendencia, vaya. No cabe el término familiares porque implica miembros, ¿sí? O sea, ya estás refiriéndote a miembros de tu familia. Y no, pero si tú dices, el abuelo es, mi primo es descendiente de fulano, estás haciendo alusión a la descendencia, ascendencia o descendencia, que va a ser una relación. ¿Sí? Y así viene una serie de palabras. No vamos a ver todos porque ya nos corre el tiempo en la situación Yo lo que quiero es empezar a resolver exámenes. El de la hoja verde, tengo otro por aquí en PDF y tengo el del examen, el que está de una aplicación que bajaron y que tienen ustedes. Yo ya lo tengo también. Vamos a ver cómo nos va con esta situación. Y esta página yo se la recomiendo para que ustedes cascareen
sobre esto, el plan de conectores lógico, eliminación de oraciones. Fíjense, vamos a retomarlo esto, ¿no? Ya queda un minuto. Vamos a poner el 5, a ver, ¿dónde va a alcanzar? Pero aquí está todo esto. ¿Y cuál elimino? ¿Sí? Ay, Karen Rubio se salió. Ya. Bueno. Sí, nos vemos a las 12. De 12 a 2, hasta donde podamos. De 12 a 1:30 por ahí. Yo ahorita les mando el link porque lo voy a hacer en mi laptop. No lo voy a hacer en mi computadora. ¿Sale y vale? Nos vemos a las 12. Ahorita les paso el link. Y vamos a trabajar sobre esta página. ¿Sí? Bueno, nos vemos al rato, muchachos.